¿Alguna vez has sentido que todos te dieron la espalda? ¿Que todos te miran como si fueras invisible? Así comenzó la historia de Irán, un joven con más dudas que certezas, más caídas que aplausos, pero con una llama interna que ni la soledad ni el dolor pudieron apagar. Irán creció rodeado de límites que no eran suyos, pero que terminó creyendo como verdades absolutas. Desde pequeño, cada vez que expresaba un sueño, alguien lo apagaba. Eso no es para ti. Sé realista. Tú no vas a lograrlo. Eran palabras que se repetían como un eco, día tras día, hasta volverse parte de su identidad. No venían de enemigos, sino de voces cercanas, su entorno, su escuela, incluso en casa. Y poco a poco, Irán comenzó a dudar de sí mismo. Ya no hablaba tanto. Ya no soñaba tan alto. Ya no reía igual. Fue etiquetado, el callado, el que no destaca, el que no tiene madera para nada grande. Y esas etiquetas se volvieron cadenas invisibles. Lo comparaban con otros, con su hermano, con su vecino, con los hijos modelo que todos alababan. Y él, se sentía pequeño. No por falta de talento, sino por falta de apoyo. Durante años, Irán caminó con la cabeza baja. Aprendió a esconder sus ideas, sus ganas, sus emociones. Cargaba silencios pesados, inseguridades que lo devoraban por dentro. Y una tristeza que no tenía nombre, porque no venía de un solo momento, sino de una acumulación de pequeñas heridas que nadie veía. Era como si viviera a medias. Como si estuviera esperando que algo, o alguien, le diera permiso para brillar. Pero ese permiso, nunca llegó. Hasta que un día, Irán tocó fondo. No fue un solo golpe. Fue una suma de pequeñas caídas, decepciones, rechazos y días grises que se acumularon como piedras en su pecho. Una noche, en su cuarto, con las luces apagadas y en silencio, se sintió verdaderamente solo. No tenía a quién llamar. No tenía a quién contarle lo que sentía. No sabía ni siquiera qué estaba buscando en la vida. Solo sabía que ya no quería seguir así. Se preguntaba, ¿en qué momento se había perdido? ¿En qué momento dejó de luchar, de soñar, de creer? Fue una noche larga. De esas donde el tiempo parece detenerse. Lloró, gritó sin hacer ruido. Se preguntó si valía la pena seguir. Y fue ahí, en el silencio más crudo, donde Irán tuvo la conversación más honesta de su vida. No con sus padres. No con sus amigos. Consigo mismo. Y entonces lo entendió. No como una frase bonita, sino como una verdad que dolía. Nadie lo hará por ti. Ahí, justo en ese momento de quiebre, algo cambió. No porque todo mejorara de golpe, sino porque por primera vez en mucho tiempo, eligió no rendirse. Eligió levantarse. Así que Irán, se levantó. No fue épico. No hubo aplausos. Nadie lo grabó. Fue solo él, recogiendo sus pedazos, temblando por dentro, pero con una decisión nueva en el pecho: empezar. No fue fácil. Los pensamientos negativos seguían ahí, sus dudas lo perseguían cada noche. Y aún así, cada día, dio un paso. Pequeño. Torpe. A veces hacia atrás. Pero paso al fin. Empezó a leer libros que jamás había abierto. A levantarse más temprano, aunque no tuviera fuerzas. A escribir lo que sentía, a enfrentarse a sus heridas en lugar de esconderlas. Se alejó de personas que lo drenaban. Cortó vínculos que lo ataban al pasado. Dejó atrás la comodidad de lo conocido, y con el corazón en la mano, caminó hacia lo incierto. Y ahí, en medio de todo ese proceso incómodo, aprendió. Aprendió a conocerse. Aprendió a perdonarse. Aprendió que la autocompasión no era debilidad, sino el primer paso para reconstruirse. Se reinventó, desde cero. No con dinero. No con suerte. Sino con decisiones. Con disciplina. Y lo mejor, lo hizo sin validación. Sin likes. Sin promesas de éxito. Sin que nadie lo aplaudiera. Lo hizo por él. Porque entendió que su valor no dependía de lo que otros dijeran. Que su historia no tenía que parecerse a ninguna otra. Y desde ahí, desde esa nueva mentalidad, Irán se convirtió en alguien distinto. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no lo dominaba. Porque cuando alguien se reinventa desde cero, cuando alguien decide reconstruirse sin permiso, ya nada puede detenerlo.
Hoy, Irán no es el mismo. No porque las cosas a su alrededor se volvieron más fáciles. No porque el mundo fue más justo. Sino porque él eligió cambiar desde adentro. Eligió romper la cadena de pensamientos que lo limitaban. Eligió soltar la voz de los que dijeron que no podía. Eligió construir una versión de sí mismo con lo poco que tenía, pero con todo el corazón. Y ahora míralo. No es perfecto, pero es fuerte. No lo aplauden todos los días, pero ya no necesita que lo aplaudan. No lo define su pasado, sino lo que hizo con él. Y si tú estás aquí, escuchando estas palabras, no es casualidad. Tal vez también estés cansado. Tal vez también sientes que no encajas, que no avanzas, que tus sueños pesan más que tus fuerzas. Tal vez también te han dicho que no puedes, que no eres suficiente, que ya es tarde. Tal vez hoy es ese día. Ese punto de inflexión. Esa primera conversación honesta contigo mismo. Tal vez tú también estás a punto de reinventarte. Así que hazlo. No esperes más. No esperes a que el miedo desaparezca, a que todo esté perfecto, a que alguien venga a darte permiso. Hazlo por ti. Reinvéntate. No porque los demás crean que puedes. Sino porque, en el fondo, tú sabes que lo mereces. Mereces una nueva versión de ti. Una donde no cargas con la voz de otros, sino con tu determinación. Una donde tus cicatrices no te avergüencen, sino que te recuerden que sobreviviste. Una donde cada paso, aunque pequeño, tenga sentido, porque lo estás dando hacia ti mismo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas empezar. A veces, el primer paso no es hacia afuera, sino hacia adentro. Mirarte con compasión. Creer que puedes. Y no soltar esa creencia, incluso cuando tiemble. Porque como Irán, tú también puedes comenzar desde cero. No importa cuántas veces te hayas roto. No importa si nadie te ve hoy. No importa cuán lejos creas que estás. Todo puede cambiar el día que tú decidas cambiar. Así que adelante. Respira profundo. Tal vez no tengas todas las respuestas. Pero si algo te queda claro hoy, que sea esto. No estás solo. Todos cargamos batallas que nadie ve. Todos hemos sentido miedo, vacío, dudas. Pero también, todos tenemos la capacidad de volver a empezar. No cuando todo esté perfecto. Sino cuando decidimos que ya no queremos seguir viviendo en silencio. Como Irán. Como tantos otros. Como tú. Así que sigue. A tu ritmo. Con miedo, sí, pero también con coraje. Porque si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a moverse. Y eso, ya es el comienzo.